Saludamos a Hugo Bruera, fue secretario general del Ejército, durante muchos años estuvo como seguridad en, me va a corregir, la Casa de Gobierno o la Casa de Olivos, y es un dirigente peronista de antaño, aquí de Baigorria. Hugo, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, acá en Canal 2. Muy bien, muy bien, muy bien, está bien dicho. La Casa de Gobierno tiene dos lugares para dar seguridad. Uno es la Casa Rosada y otro la Quinta de Olivos. Yo estaba en la Quinta de Olivos. En la Quinta de Olivos. Dependiendo del mismo jefe. Exactamente. Así que bueno, tomó un poquito de ese tema, tomó un poquito de vuelo con la película de Menem, que me vinieron a preguntar algunas cosas, aunque fue la película posterior a la época, anterior a la época que yo estuve. Que usted estuvo. Bueno, Hugo, ¿qué es el 17 de octubre? Bueno, el 17 de octubre es lo llamamos los peronistas el Día de la Lealtad. En realidad es el día que se inició el movimiento nacional justicialista. Y hay unas cuestiones muy interesantes que poco se habla, la importancia que tuvo que ver en ese tema la sanidad militar. Resulta que, bueno, a Perón lo habían sacado de sus cargos, los militares se habían enojado de que concentrara poder en el Ministerio de Trabajo y Previsión, en el Ministerio de Guerra, vicepresidente. Le hicieron un planteo y lo sacaron. Se fue a una isla de un amigo con Evita a descansar, pero sabía que lo iban a detener. Le dijo a Mercante, que era su coronel amigo, si pregunta dónde estoy, no le mientas. Lo fueron a buscar, evidentemente, y lo mandaron preso a la isla Martín García. En la isla Martín García él no estaba muy contento, porque era un área de la Marina, y tenerte preso una de la Marina, siendo el ejército, para él era un deshonor. Escribió dos cartas que son fundamentales, una a Mercante y otra a Evita, diciéndole que bueno, que se habían portado mal con él, que se iba a retirar, que cuando terminara esto ya se iban a vivir al campo. Y particularmente creo que era un ardid, porque sabía que lo iban a leer los superiores. El diario Crítica, inclusive de esa época, tituló "Perón dejó de ser un peligro para el país". Todos creyeron que Perón se había terminado. Había un médico militar de apellido Massa, que es hermano del que descubrió el inicio del Chagas Massa por el apellido de él, que era militar también. Chagas Massa, claro. Massa eran militares los dos. Le dice a Perón, escúcheme, lo vamos a traer al hospital militar, que es del ejército, pero usted no se deje revisar por los médicos navales de la isla. Y él fue con dos placas simuladas, dos placas viejas ahí del hospital militar, a mostrarle al presidente Farrell que Perón estaba mal de los pulmones y que si no lo traían al hospital militar podía ser peligroso para su vida. Lo mismo dijo la CGT. El tema es que ordenaron traerlo a Perón al hospital militar. Cuando lo traen al hospital militar lo hospedan en el piso 11, que es un departamentito que hay en la terraza del hospital militar, que yo lo he conocido. Cuando yo lo conocí estaba hasta con los muebles originales. Era el lugar del cura del regimiento, pero tenía una cosa que ayudaba. Era uno de los pocos lugares que tenía teléfono. Entonces Perón empezó a recibir algunos gremialistas ahí, los recibía en pijama, y se empezó a juntar espontáneamente la gente en la Plaza de Mayo y frente al hospital militar, porque su Perón estaba preso. Recordemos que cuando él dejó el gobierno, antes de irse al Tigre a pasear, a descansar, pidió autorización para hacer un acto frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y ahí los obreros le pidieron que fuera el conductor del movimiento obrero. Perón estaba ahí en el hospital y lo vino a ver el general Ábalos, su gran enemigo, para diciéndole que de algún modo tenía que arreglar para que se fuera la gente de la Plaza de Mayo, porque tenían miedo. Perón le dijo que con el único que iba a hablar era con Farrell, que era el presidente de facto de ese momento. Fue a la casa de Farrell, arreglaron ciertas cosas, arreglaron que iba a haber elecciones a más tardar a 6 meses, y volvieron a la casa de gobierno. Hablaron un par de cosas más, y Perón le dijo, bueno, me voy a mi casa. Y Farrell le dijo, no, pero sáquenme estos locos de la plaza. Y entonces
ahí Perón dijo, bueno, se acercó al balcón y empezó trabajadores y el gran discurso del 17 de octubre. ¿Es un ícono de la historia de la política argentina, Hugo? Sí, seguro, es un ícono de la historia argentina, y porque es la fundación del peronismo, un peronismo que lleva muchos años con influencia en el poder. Perón, hay que acordarse que venía de estar en ese grupo que había tomado el gobierno en el año 43, una revolución, tomaron el gobierno, y él estaba ahí, pero era el tipo que quería la democracia, era el tipo que quería la justicia social. Y a partir de la revolución del 30, digo, el ejército había tomado injerencia en la política, había tomado fuerza. Y Perón tiene la habilidad de relacionarse. Perón veía dónde estaba el problema, y estaba en los obreros, y él le decía, como coronel, fue un día la Unión Industrial y les dijo, señores empresarios, denle los derechos a los trabajadores, porque si no se lo van a venir a sacar ellos. Y así fue, el 17 de octubre se lo sacaron. Sí. Bueno, es un hecho icónico para conmemorar. Ojalá se uniese el peronismo y volviera a... ¿Por qué? Una cosa es el peronismo como concepción filosófica, como concepción política, y otra cosa es el partido, que es la herramienta que generalmente no anda tan bien como quisiera el general, como andaba el partido, ¿no? Se murió Perón, murió el peronismo y quedó el justicialismo, el movimiento obrero, deshilachado. ¿Cómo lo ve usted, Hugo? No, bueno, quedó la organización. La organización vence al tiempo, quedó la organización con sus debilidades. En este momento a lo mejor la CGT está un poquito devaluada o un poquito reclamada de que tendría que hacer más por los peronistas. La jefatura del peronismo siempre se va a discutir. Por ahora la han dejado a Cristina porque quieren que haya una unidad, que nadie se pelee, y después para el tema electoral después del 26, ahí va a venir la recomposición y algunas luchas dentro del peronismo. ¿Qué tiene que ver Lorenzo Pepe? También una estructura, un hombre muy cercano a usted, que hace poco cumplió el aniversario de su fallecimiento. Sí, el 14 de octubre, un año. Lorenzo Pepe fue uno de los grandes consejeros y acompañantes de Perón, y sobre todo trabajador del Congreso. Cuando él tenía 14 años, fue el 17 de octubre, el padre lo llevó de la mano, él me contaba. Yo lo conocí cuando fui enlace del ejército en el Congreso, lo conocí en la Comisión de Defensa, y me llamó la atención cómo un diputado nacional hablaba con tanto conocimiento, tanta soltura del amor a la patria, a las Fuerzas Armadas, de la política nacional, y que las Fuerzas Armadas eran parte de esa política nacional a través de la política de defensa. Entonces empezamos a hablar mucho, y hubo un hecho fortuito que un día lo invitaron al regimiento de Patricios a una ceremonia, y bueno, era un hombre que hablaba con gestos histriónicos y niestos, erguidos, y el hombre de ceremonia le vio cara conocida y creyó que era un general retirado, y lo sentó en el lugar donde sentaban los generales retirados. Cuando se dieron cuenta, lo fueron a sacar. Y Lorenzo me hizo seña que me conocía el Congreso y me dice, mire, general, coronel, si me sacan me tengo que ir. Claro. Y entonces yo le dije al de ceremonia, le digo, mire, el diputado no está acá por casualidad, hemos querido que se siente acá porque ha hecho un gran esfuerzo para el ejército y su actuación es similar a la de un general y le queremos dar la jerarquía. Bueno, lo dejaron, y a raíz de ahí tuvo un agradecimiento que me empezó a llevar a todos lados. Cuando se funda el Instituto de Investigaciones Históricas, Juan Domingo Perón, un instituto que no hacía política sino investigaciones, me nombra a don Orenz como jefe de asesores en el caso militar. Y yo lo unía con el Archivo General del Ejército, que es lo que tiene los datos exactos de Perón y de todos los militares que estuvieron en la vida Perón, de los fusilados, de todos. Yo le daba la información, íbamos, fotocopiábamos, y se trabajaba muy bien. Y bueno, pasé a ser un poco el ayudante, el segundo ahí del instituto. Cuando
Lorenzo tiene que dejar el instituto un par de años antes de la muerte porque estaba enfermo, y quedé yo un poco al frente, y nosotros habíamos conseguido colocar con Lorenzo muchas cosas. Habíamos hecho un monolito en Campo de Mayo, en el lugar donde habían fusilado a los militares, cosa nunca vista en el ejército, nunca se los había reconocido. Le pusimos el nombre a un cuartel del general Valle fusilado, y pusimos el busto de Perón en el colegio militar, una ceremonia hermosa con todos los cadetes formados, se puso ahí. Y desde ahí hace 14 años que se hace un acto todos los 8 de octubre, que era el cumpleaños general. Y bueno, ahora cerraron el instituto, así que tuvimos que hacer un acto que lo hice a cargo mío. Invitamos a la CGT que participara con una corona, habló Piumato, y fue un acto muy bueno, que la verdad que conservó la tradición, y que creemos que está todo bien, ¿no? Hugo, se nos va el tiempo en televisión, es tirano, nunca usted escuchó esta palabra, pero bueno, el sábado aquí en Baigorria, me pasó Genovese, se va a estar conmemorando el 17 de octubre, allí en lo que es justamente la básica, enfrente del Banco Credit Cop, a partir de las 12 del mediodía. Bueno, trataremos de estar. Ahí lo están invitando, me dice. Bueno. Gracias por recordar Muchas esta fecha gracias. patria, y seguramente lo vamos a invitar para que siga desarrollando la historia de la República Argentina. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hugo Bruera con nosotros hablando del 17 de octubre, Día de la Lealtad, que se cumple dentro de los próximos días aquí en la República Argentina, una fecha muy cara a los sentimientos del peronismo en nuestro país.